Bueno, poner esto. Sí. Listo. Entonces, ya está grabando, listo. Entonces, ahora los que llegaron tarde, están viendo la grabación. Este es el taller 3, entonces lo vamos a explicar ahí como muy rápido. El primer punto es un punto más como de, sí, como manejar datos. No es tanto, o sea, pues sí es de econometría, pero no como de teoría econométrica, sino de manejar datos. Es que esto es muy importante. Lo que tienen que hacer es, eh, el ICFES sube, en este link que les puse acá, sube las bases de datos del Saber 11 y el Saber Pro como desde el 2005 o algo así por el estilo. Entonces lo que tienen que hacer es unirlas. Entonces, por ejemplo, hay una forma, o sea, ustedes van a tener que descargar tres tipos de bases. La primera son bases del Saber 11, o sea, el ICFES del que uno presenta cuando se gradúa del colegio. Entonces van a descargar tres de esas. Una del Saber Pro y una que es una llave. Entonces la llave es una base de datos que relaciona el código del estudiante que el estudiante tuvo en el Saber Pro con el código del estudiante que tuvo en el Saber 11. Entonces, pues cuál es la idea, es que ustedes unan esas cuatro bases o esas cinco, las tres del Saber 11, la del Saber Pro y la llave, y pues bueno, que unan las Saber Pro y Saber 11 a través de la llave. Entonces, por ejemplo, en el Saber Pro le saldrá como el código de estudiante. El código de estudiante empieza por EK, por ejemplo, 2020, o sea que lo presentó en el 2020. Entonces, EK creo que es 2020, etcétera. Y al ladito, en la llave, y al ladito le va a aparecer SB11 2014, yo no sé qué. O sea, el código del estudiante en la Saber Pro y en la Saber 11. Entonces, lo que ustedes van a hacer es unir esas tres a través de eso. Todo lo van a hacer con un comando que es el comando merge de Stata. Entonces, la idea es que se metan a Stata y miren cómo funciona, porque hay varias formas de utilizar esto. Entonces, por ejemplo, está Merge 1.1, Merge M1, Merge 1M, MM. Eh, Como para que no se enreden tanto, la intuición, o sea, la diferencia entre esos es, por ejemplo, unir los datos, por ejemplo, unir base A y base B y dejar de la base, dejar todos los datos, o sea, que una los que hicieron match y que los que no los deje. Otra, que una y deje solamente los que hicieron match. Otra, que los una, deje toda una base completa y de la otra los que hicieron match, o al revés. Pero esa es la idea. Eh, y pues bueno, también esto les puede servir para su proyecto. Pues de pronto si alguien lo quiere hacer con datos del ICFES, bueno, ahí ya tienen, y pues chévere, porque lo que al final ustedes van a tener son resultados del Saber Pro, o sea, digamos, tal estudiante sacó tales notas en el Saber Pro y en el Saber 11 lo presentó hace 5 años, ¿qué nota sacó? Entonces la idea es, pues, o sea, idealmente ustedes lo harían con, o sea, si quieren hacer un trabajo con esto, pues lo harían con, por ejemplo, Saber Pro del 2015 y cogen los últimos 8 años o 9 años. Entonces, pues de pronto una persona que haya perdido semestres, haya cambiado de carrera, lo que sea, pues que haya durado 8 años en la universidad, luego 7, 6, 5, 4, así por el estilo, ¿cierto? Entonces, esa es la idea. Al final van a dejar una base de datos, van a mostrar como una tablita en la que diga cuántos estudiantes hicieron match. Entonces, por ejemplo, en el 2015, tantos estudiantes, del 2016, tantos estudiantes, 2017, tantos. Entonces, bueno, esa es la parte. El segundo es mínimos cuadrados generalizados, pues es la monitoría que hicimos antes. Entonces van a utilizar esta base de datos, salario.dta, que está acá, ¿cierto? Es esta. Eh, y van a hacer ahí, o sea, está como fácil porque es como paso a paso, es como, pues primero quieren algo de intuición, luego que hagan el modelo, luego que interpreten ahí un poquito, que hagan una prueba de heteroelasticidad, luego que grafiquen la heteroelasticidad, pues que eso lo hicimos en la monitoría. Eh, que, por ejemplo, tomen, hagan la transformación del salario en logaritmo, bueno, ahí lo hacen. Eh, entonces, ese es el segundo, mínimos cuadrados generalizados. Y el tercero es variables instrumentales, pues que la idea es que con lo que hicimos hoy, con lo que haremos hoy, lo puedan resolver. ¿Listo?
Entonces, pues sí, como ven, pues lo que haremos hoy es variables instrumentales. Entonces, bueno, aquí regresan, monitoría, la carpeta de monitorías M8 y son variables instrumentales. Entonces van a descargar la base de datos y el do file. ¿Listo? Entonces, bueno, empecemos. La asistencia está aquí en el chat, ya en 3 minutos la cierro. Entonces, para que la llenen de una. Aquí está, es este link de acá. Lo voy a volver a mandar por si acaso. Entonces, pues sí, para que la llenen ya la voy a cerrar. ¿Qué más? Bueno, aquí va lo del bono. Si a alguien no le puse, pues me avisan y ya, ahora sí empecemos. Entonces, ¿dónde está? Creo que es este. Sí, es este. Listo. Listo, entonces, bueno, antes de empezar, estos comandos de acá son para descargar como unos paquetes. Este último creo que no lo utilizamos, pero es para hacer un test. Pero estos dos sí los utilizamos. Entonces solamente es pues, que corran estos comandos. Eh, Hay dos comandos para eh, hacer regresión de variables instrumentales. Uno es IBREC normalito y IBREC 2. La verdad no sé, o sea, pues sé la diferencia, pero... O sea, la diferencia es que el primero con el primero solamente, igual acá vamos a utilizar ambos, pero el primero les muestra solamente los resultados de la regresión y con este de IBREC 2 nos va a mostrar como algunos tests de una. O sea, hacemos la regresión y nos muestra los tests. El primero yo creo que está instalado por default, pero yo no sé si en algún momento de mi vida lo instalé. Eh, pero el segundo sí sé que no, o sea, el segundo toca fijo instalarlo con este. Entonces, bueno, corramos esto para instalar todo. Sí, si alguien tiene una pregunta, por favor, me prenda el micrófono porque no puedo verlas si alguien levanta la mano. Mm, Listo, pues ya se instaló todo. Entonces, bueno, como una introducción muy rápida, ¿qué es variables instrumentales? Entonces, es un método que, pues digamos que surge como respuesta a los problemas de endogeneidad. Entonces, pues no sé, por lo de los puntos, si alguien quiera comentar qué problemas de endogeneidad se les ocurre. Y ahora sí voy a mirar si alguien levanta la mano. Sí, Gabriel. Sí, toca que ponga la cámara, Gabriel. Eh, Al principio. ya, Ah, ya lo vi. ya lo entendí. No, pues problemas de endogeneidad, pues vimos tres, como que el primero es el de variable emitida, el segundo es el de simultaneidad y el tercero era como, no me acuerdo, era como, error de medición. Eran esos Exacto. tres. Exacto. Entonces, en respuesta a esos tres problemas, pues surge variables instrumentales. Entonces, ¿cuál es como el punto de variables instrumentales? Vamos a utilizar una variable que no tenga, que va a ser el instrumento, y la idea es que este instrumento no tenga nada que ver con, ni con las variables omitidas, o sea, o con el error, eh, ni con Y directamente. Entonces, esta variable no puede afectar a Y directamente. Entonces, la idea es que afecte a Y, entre comillas, a través de X. Entonces, esta variable tiene que cumplir con dos cosas, relevancia y validez. Eh, entonces, relevancia es que esté altamente correlacionada con X, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos hacer en el computador, podemos hacer una correlación, podemos hacer una regresión de uno en el otro y ver si es significativo. Validez es que este instrumento no esté relacionado con el error. Pues no lo podemos hacer porque, digamos, en nuestros errores, en nuestra variable U, pues no la tenemos, o sea, no la conocemos, entonces no podemos hacer como un test. Entonces ya eso es un punto más como de argumentación, que si ustedes hacen su proyecto con variables instrumentales, pues tendrán que decir eso, tendrán que decir, mi instrumento no está relacionado con el error porque
no sé, y se riegan ahí hablando de por qué ese instrumento no está relacionado con el error. Por ejemplo, eh, en el caso de la habilidad, que es como el caso más sencillo, eh, si ustedes no tienen habilidad, entonces tienen el problema de variables omitidas. Entonces van a utilizar un instrumento para controlar pues por esa variable omitida y que sus estimaciones pues salgan bien. Entonces, tienen que argumentar que su instrumento no está correlacionado con la habilidad, que es la variable omitida, pero lo tienen que argumentar. O sea, ustedes no pueden medirlo, no pueden hacer cálculos con eso. Es un tema de argumentación. Ahora, si es para, por ejemplo, instrumentar la educación para encontrar el efecto de la educación sobre el salario, entonces ahí sí tienen que hacer pruebas de relevancia para ver si su instrumento afecta a Y a través de X solamente. O sea, su instrumento no puede estar relacionado con Y. Entonces, por eso es que eso es como lo más difícil de variables instrumentales, es encontrar un buen instrumento porque, o sea, es un enredo y si con los ejemplos que da la profesora, los ejemplos que pronto ustedes hayan visto en otras clases, los instrumentos tienden a ser una vaina loquísima. Eh, por ejemplo, en una materia que vi, un instrumento que nos contaban en un trabajo era, por ejemplo, era como utilizaban las carreteras, por ejemplo, creo que era algo de comercio, algo así por el estilo, no recuerdo. Entonces utilizaban las carreteras de hace como 200 años o 500 años, creo que era cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, entonces como que había mapas de las carreteras que ellos utilizaran. Entonces utilizaron eso como instrumento para otra cosa. ¿Por qué? Porque eso estaba relacionado con si había muchas carreteras ahí, o sea, o si una carretera era bien, como era recurrida o algo por el estilo, entonces había harto comercio entre dos lugares. En cambio, que si en la otra no, entonces no hay tanto comercio. Entonces, eso sí afecta eh, el comercio, por decirlo así, pero es muy difícil que se relacione con otras cosas. Entonces, ese es un instrumento. Por ejemplo, en economía internacional hay un instrumento que es muy conocido en migración, que es mega famoso porque, eh, o sea, una de las cosas, de pronto ustedes, que algunos creo que están en internacional, se acordarán que una de las cosas que uno quiere hacer en internacional, en migración, es ver el efecto de los migrantes sobre el salario, ¿cierto? Entonces, los colombianos se van a Estados Unidos a trabajar en Estados Unidos. ¿Qué efecto tiene eso sobre los salarios de las personas de Estados Unidos? Entonces, lo que la intuición nos dice es, puede que bajen los salarios si los colombianos van a competir con la gente de Estados Unidos, o puede que los aumenten si los colombianos van y como que se complementan, entonces pueden que los sueldos aumenten, porque hace que la gente de Estados Unidos sea más productiva. Pero entonces, hace como algún tiempo alguien hizo una investigación y encontró que en teoría los salarios deberían bajar porque la gente estaba compitiendo y los salarios deberían bajar, pero en realidad se vio que los salarios estaban subiendo. Entonces, por ejemplo, los salarios de la gente que trabajaba en los supermercados o en un restaurante como mesero. Entonces, el salario de los meseros, por ejemplo, estaba subiendo gracias a la migración con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, es algo como no muy intuitivo. Entonces, ¿por qué puede estar ocurriendo eso? Porque hay problemas de endogeneidad. Entonces, el instrumento que se utiliza, y que lo que les digo es un instrumento como muy conocido, es un instrumento que mide, por ejemplo, si yo soy de Colombia, entonces, y se está mirando la migración de Colombia a Estados Unidos, entonces es la tasa de personas de Colombia que hay en Estados Unidos, pero hace 10 años. Entonces, se utiliza eso como instrumento porque lo que estaba ocurriendo era que o existe esa relación que es algo parecido a simultaneidad, que es que yo empecé a trabajar como mesero, pero era porque el trabajo de los meseros estaba subiendo los sueldos. Entonces, no es que yo haya hecho que el sueldo de mesero subiese, sino que el sueldo estaba subiendo y por eso yo empecé a trabajar allá. Entonces, por eso mínimos cuadrados ordinarios estaba diciendo que yo como migrante estoy subiendo el sueldo de allá. En realidad no estaba ocurriendo. Utilizan este instrumento para solucionar eso y ya se volvió muy famoso y ya creo que todo el mundo lo utiliza. Entonces, ese es otro instrumento. Y hay muchos más muy locos, pero que son muy útiles y yo creo que el punto de un buen trabajo con variables instrumentales es tener un buen instrumento, ¿cierto? ¿Qué no es un buen instrumento? Un buen instrumento es, por ejemplo, un proxy de la variable endógena. No es un buen instrumento. Aquí se los ponía como pregunta, pero no se las hice. Eh, no es un buen instrumento porque eso va a estar relacionado con mis variables. Entonces, y la idea es que el instrumento solamente esté relacionado con X, que es la variable que tiene problemas de endogeneidad. Con el resto no puede estar. Entonces, un proxy, por ejemplo, de habilidad que sea una prueba de coeficiente intelectual o algo así por el estilo, pues no sirve como instrumento.
porque eso seguramente va a estar relacionado con la educación, con si tiene dinero la persona, porque entonces los padres lo metieron en buenos colegios o algo así, cosas por el estilo. Entonces eso no es un buen instrumento. Seguramente eso se los dice Ana María en clase, pero bueno, ya saben, eso no es un buen instrumento. Entonces, aquí vamos a hacer como un ejercicio pequeño de cómo funcionan variables instrumentales. Entonces, variables instrumentales, o sea, existen tres casos. Existe cuando el modelo está perfectamente identificado y es que tengo una variable endógena y tengo un instrumento. Cuando está sobreidentificado o cuando está subidentificado, y es, por ejemplo, tengo tres variables endógenas, pero solamente dos instrumentos, entonces no, está subidentificado y esa regresión no se puede hacer, pero se llama así. O sobreidentificado y es que tengo una variable endógena y tres instrumentos, que eso lo vamos a hacer ahorita. Eso está sobreidentificado, ¿cierto? Entonces, eh, lo que se hace, variables instrumentales es un método y mínimos cuadrados en dos etapas es otro método. Con mínimos cuadrados en dos etapas se pueden hacer las tres. Con variables instrumentales se hace solamente cuando están perfectamente identificados. O sea, en resumen, siempre se utiliza mínimos cuadrados en dos etapas porque con eso se puede hacer todos los métodos, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar lo que tenemos antes, vamos a poner 2000 observaciones. ¿Cierto? Vamos a crear una variable emitida, vamos a crear una variable que va a ser un instrumento y vamos a crear una variable X. Ahora, la variable X va a depender de la variable emitida y de la variable instrumento, ¿cierto? Y pues de una normal, como para que no sea como exactamente las dos variables, sino que tenga algo diferente. Vamos a crear el error, el epsilon, y vamos a mirar cuál es la correlación entre X y la variable emitida. ¿Cierto? Entonces vemos que hay una correlación alta, algo así por el estilo era lo que tenía que hacer en el taller anterior. Ahora vamos a hacer la regresión, perdón, vamos a crear el proceso generador de datos, que Y, ¿de qué depende? De X y de la variable emitida, ¿cierto? Ahora, si se dan cuenta, Y en este caso no depende de la variable instrumental, ¿cierto? De esta. Directamente no depende de ella, aquí en ninguna parte está, ¿cierto? Pero indirectamente sí depende. ¿Por qué? Porque X está afectada por esta variable emitida. Entonces, en teoría, por este instrumento o por esta variable. Entonces, en teoría, esto es lo que nosotros estamos buscando con los datos. O sea, queremos lograr encontrar esta relación, queremos lograr encontrar este instrumento que afecta a X, que, si ven, no está correlacionada con la variable emitida, ¿cierto? O sea, esta y esta otra variable emitida y variable INST, son dos variables que no tienen nada que ver. De hecho, si hacemos la correlación, nos debe dar algo muy cercano a cero, ¿cierto? 0.04. Entonces, sí, esta variable nos afecta a Y, pero solamente a través de X. No la afecta directamente. Entonces, vamos a crear como este Y, ¿cierto? Este va a ser como el proceso generador de datos. Vamos a ver cuál es la correlación entre Y y la variable emitida. Entonces es una correlación muy alta, pues obviamente, porque acá la estamos incluyendo, ¿cierto? Eh, y vamos a hacer la regresión de Y en X. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Nos va a dar un resultado, bueno, no sé si alguien lo quiere comentar para leer los puntos. Pero ¿qué nos va a dar esa regresión de Y en X? Si alguien lo quiere decir. En teoría es una boda, se están poniendo cuidado. Pero bueno, si no pasa nada. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar algo insesgado, ¿cierto? Tenemos variable omitida, entonces nos va a dar algo insesgado. Porque, ¿dónde vemos que está insesgado? Pues el coeficiente que nos dio es 0.945 y el que nos debería dar era 0.7. Entonces estamos sobreestimando X o el coeficiente, el beta X, por decirlo así. Y ahora vamos a hacer la regresión de X en la variable instrumental. ¿Cierto? Ahora, ¿qué ocurre acá? Y es parecido, o sea, la intuición es similar a lo que tenía que hacer en el taller 2. ¿Cuánto nos dio esto? 0.48. ¿Cuánto nos tenía que dar? Nos tenía que dar 0.5.
¿cierto? La regresión de X en variable y en ST, bueno, está acá. El coeficiente es 0.5. ¿Por qué nos da esto? Porque nos da, o sea, si se dan cuenta, ¿cómo creamos X a partir de variable omitida y de variable instrumental? Porque al hacer esta regresión, omitiendo la variable omitida, nos da algo insesgado. ¿Por qué? Porque no hay una correlación entre variable instrumental y variable omitida. Que eso es lo que estamos buscando con una variable instrumental, una buena variable instrumental. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál es la lógica de mínimos cuadrados en dos etapas? Ahora en dos etapas. La primera etapa va a ser la regresión de X en la variable instrumental y de ahí vamos a sacar los X predichos. Entonces, ¿cuál es la lógica de estos X predichos? Es como lo que les decía cuando hablábamos de Frisch, es que estamos proyectando esta variable en el mundo de las X. Y entonces lo que nos está dando acá es el resultado de X limpio de todo lo demás. Entonces, en teoría, este nuevo XAT es un buen regresor, ¿cierto? Que no tiene el problema de variable emitida. Entonces, vamos a hacer la primera etapa, y esto es la primera etapa. O sea, este resultado que acabamos de ver acá es la primera etapa. ¿Dónde está prediction? Ah, acá está. Sí, esto es la primera etapa, y aquí vamos a sacar el X prediction. Ahora, bueno, esto no lo hagamos, esto ya lo hice. Y ahora hagamos la regresión, que es la segunda etapa, la regresión de Y en X gorro, ¿cierto? Y ahora sí nos da un resultado que nos sirve más, ¿cierto? 0.68. El anterior resultado, el resultado por mínimos cuadrados ordinarios, nos dio 0.90 y algo. Y el valor poblacional era 0.7. O sea que aquí ya nos estamos acercando mucho más. Seguramente si aumentásemos los datos, pues ya nos daría nos daría más cercano. Variables instrumentales es consistente, ¿cierto? Variables instrumentales, yo no sé si lo anoté por acá. Es un estimador consistente. Entonces, listo, ahora vamos a utilizar los datos de acá. Entonces, pues yo lo cargo así porque aquí es donde yo lo tengo guardado, pero carguen ustedes desde donde descargaron la base de datos que les dije y en lo que lo cargan. Voy a cerrar esto. Listo. Entonces, listo, ya cargamos esa base de datos. Esa base de datos, como raro, es una base de datos de Woolrich. Entonces, sí, sí, esa siempre todo el mundo las utiliza, entonces en internet está como toda la información. Pero pues por el nombre ya sabemos que vamos a tratar de determinar el salario, ¿cierto? ¿Qué variables tenemos? Salario, horas, por acá nos dice que es. Supongo que son las horas trabajadas a la semana. El coeficiente intelectual, creo que es esto. KW es Knowledge of World. Eso debe ser como un examen o algo así. Educación, los años de educación, la experiencia. Esto no recuerdo qué era. ¿Cuántos años lleva con su trabajador actual? La edad, si está casado, bueno, muchos regresores hay ahí. Entonces, vamos a hacer una primera regresión. Entonces, supongamos que nosotros queremos determinar el efecto de la educación sobre el salario. Creo que coincidencialmente el ejercicio de la monitoría del taller es igual. O sea, es otra base de datos, pero creo que también es con salario. Entonces hacemos esta primera regresión. Nos da estos resultados de acá. Ahora, lo que primero se nos va a la cabeza es como las probabilidades de que esto esté sesgado son muy altas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues tenemos solamente dos regresores. Seguramente la habilidad fijo nos falta, pero seguramente hay muchas más variables que nos están afectando el salario, entonces eso hay variable emitida fijo por ahí. Eh, entonces ahí tenemos este resultado, ¿cierto? Ahora, para solucionar el problema de variable emitida, que es como el primero que identificamos, eh, vamos a utilizar un instrumento que está en esta base de datos, que es Siblings, que es esta SIBS, que nos dice la cantidad de hermanos que tiene la persona, ¿cierto? Entonces, la idea de este instrumento es que, porque en este caso vamos a suponer que la variable endógena solamente es una, ¿cierto? A lo largo de toda la monitoría vamos a suponer que solamente es una, y vamos a suponer que
es la educación. O sea, experiencia funciona bien y los demás regresores que utilizaremos más adelante funcionan bien, pero educación es una variable endógena. Entonces, vamos a utilizar siblings como instrumento. ¿Cuál es la lógica? Que siblings, la cantidad de hermanos que yo tengo no tendría por qué afectar el salario de las personas. La cantidad de hermanos que yo tengo tampoco debería afectar la habilidad que yo tengo. O sea, se supone que yo puedo tener 7 hermanos y pues yo nací con la habilidad que tengo y punto. No tendrían mucho que ver que tenga 2 o 3 hermanos en que yo sea más o menos habilidoso, no sé, en múltiples cosas. Entonces vamos a, pero ¿qué sí puede, de qué forma sí puede afectar los hermanos en la educación? Pues que si es una persona que tiene muchos hermanos, es posible que el papá o los papás no le puedan pagar la mejor educación. Entonces, por ejemplo, si es una familia de una sola persona, seguramente él tiene una educación muy buena, le pueden pagar maestría, doctorado, lo que sea. Pero si tiene 7 hermanos, pues probablemente no. Probablemente si tiene muchos hermanos, pues los niveles alcanzados de educación no son tan altos. También pues pueden ustedes encontrar más formas. O sea, eso es lo que ustedes tendrían que hacer en teoría. Digamos, este es su proyecto. Empiezan a decir por qué mi instrumento afecta a educación. Entonces, por eso, y bueno, se inventarán más cosas. Ahora, ¿por qué mi instrumento no afecta al salario directamente? ¿Y por qué mi instrumento no está correlacionado con la variable emitida en este caso, suponiendo que solamente es habilidad? Entonces, ¿por qué mi instrumento no está correlacionado con habilidad? Pero eso también es argumento, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar eso. Ahora vamos a hacer la primera etapa. Ahora, para hacer la primera etapa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la regresión de educ en nuestro control y en nuestro instrumento. Si tuviésemos más controles, acá poníamos x1, x2, x3, x4. Ahí poníamos todos nuestros controles. Entonces, vamos a hacer la primera etapa. Lo obtenemos, ¿cierto? Está este resultado acá. Vamos a sacar el valor gorro, ¿cierto? Los valores predichos. Esto de XB, pues podría no ponerlo. O sea, si pues el residuo, pues poner en Reddit. Pero esto es para sacar los valores predichos. Eh, y vamos a hacer la segunda etapa. Entonces, la segunda etapa, ¿de dónde sale? Y la regresión del salario en nuestra nueva variable y en experiencia. Otra vez en experiencia, ¿cierto? Y nos va a dar este resultado acá, ¿cierto? Ahora, algo importante es que estos errores son errores, tienen problemas de heteroseasticidad. Entonces, estos errores no son correctos. ¿Por qué? Porque Stata no sabe que estamos utilizando un instrumento. O sea, como lo estamos haciendo a mano, pues Stata lo está haciendo como normal por mínimos cuadrados ordinarios sin tener en cuenta que estamos utilizando variables instrumentales. Los errores de variables instrumentales vienen de otra forma. Son parecidos, o sea, ya vamos a ver cómo nos va a dar parecido, pero no son exactamente iguales. Entonces sí, los errores no son correctos porque Stata no reconoce que el corro viene de la primera etapa. Entonces, aquí lo que les decía antes, hay 2 formas de utilizar variables instrumentales en Stata. La primera es IBREC2, ¿cierto? Que no la va a utilizar todavía porque eso saca un chorrero de test que por ahora no. O IBRegress 2 SLS, ¿cierto? Este es el otro comando que solamente nos va a dar los resultados y ya. Cuando ponemos coma first, nos va a dar la primera etapa, ¿cierto? Entonces acá nos da los dos, nos da la regresión de esto y esto en educación, ¿cierto? Y el resultado de la segunda etapa. Acá nos dice primera etapa regresión y variables instrumentales, segunda etapa. ¿Cómo vamos a comprobar relevancia? Lo que usualmente se hace es ver este p-value de acá. Es altamente significativo, o sea que ceiling si es una variable útil para explicar la educación. Entonces, si hay una alta correlación entre las dos variables y la regresión en siblings y con controles es altamente significativa. Entonces, sibling nos sirve como instrumento. Y ya, acá tenemos los resultados de la segunda etapa. Ahora, si se dan cuenta, son exactamente los mismos. Pero sí, ahí se alcanza. Son exactamente iguales a los de acá, ¿cierto? 139.68, 38, 139.68, 38. Pero los errores estándar son un poquito diferentes. Entonces acá hay un error estándar, acá hay otro error estándar. Y con los demás debe ser igual. Esto arriba nos da 7.
12, el de la experiencia, y acá nos da 7.057. Entonces nos da un poquito diferente, pero estos ya son los errores, pues teniendo en cuenta que, o sea, son los errores correctos, por decirlo así. Entonces, listo. Sí, pues aquí ya nos dio ambos resultados con lo que hicimos, ¿cierto? Con este nos daría solamente la segunda etapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a agregar un poquito más de controles. Eh, ¿Alguien escribió? Ah, no. Vamos a agregar más controles y vamos a agregar más instrumentos. Entonces, como instrumentos, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la educación de la madre, que es MEDUC, y la educación del padre. Entonces, ¿cuál es la idea? Que la educación del padre influye en mi educación. Si mi papá tiene altos niveles de educación, pues él estaría tentado, por decirlo así, a como a motivarme a que yo estudie mucho también. O si tiene pocos niveles de educación, pues yo tendría como ese ejemplo y tal vez no quisiese estudiar mucho, tanto madre como padre. Pero eso no tiene nada que ver con mi habilidad, por ejemplo. Eh, eso no tendría nada que ver con mi habilidad. Eh, y tampoco tendría que ver con el salario que yo me gano. Si mi papá tiene doctorado, pues mi salario no tiene nada que ver con eso, ¿cierto? Entonces, esos son otros dos instrumentos que vamos a utilizar. Y, como les dije al inicio, estamos suponiendo que la única variable con problemas de endogeneidad es la educación. ¿Qué es lo que hace variables instrumentales? Variables instrumentales necesita que yo le diga cuál va a ser el instrumento de experiencia, de IQ y de casado. Entonces, al no decir acá que esas variables son endógenas, experiencia va a ser su propio instrumento. IQ va a ser su propio instrumento y variable va a ser su propio instrumento. Estas van a ser estos y el instrumento de EDUC va a ser estas tres variables. Entonces, vamos a hacer esta regresión de acá. Y ahí nos da los resultados. Entonces, si se dan cuenta, aquí no le puse coma first, solamente el comando, entonces solamente nos da el resultado de variables instrumentales de la segunda etapa. Y ya, no, aquí tenemos el resto de resultados. Entonces, ¿cómo nos cambió el coeficiente de educación? Nos aumentó, ¿cierto? O sea que posiblemente estas otras variables pues estaban afectando. Si se dan cuenta, esta es altamente significativa, esta no tanto, entonces la podríamos eliminar. Eh, y ya, entonces solo incluye esas dos más. Sí. Entonces, si se dan cuenta, nos cambió un poquito la estimación. Eh, y tenemos nuevos errores estándar y bueno, etcétera. Entonces, eso serían variables instrumentales. Entonces, si ustedes escogen hacer su trabajo con esto, pues, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué problema tienen? Simultaneidad, error de medición, orales omitidas. ¿Cuál va a ser su instrumento? Uno o dos o tres instrumentos, ¿cuántos van a tener? ¿Cómo hago para escoger cuántos? Ya más abajo. Pues, o sea, no cuántos exactamente, sino yo puedo tener, por ejemplo, esos tres instrumentos. Hay un test para saber si mis tres instrumentos sirven. Entonces ya sería como tema de probar, o con uno, con dos, intercalando y ver cómo que me da mejores resultados. También, obviamente, pues utilizando la intuición, también podríamos ver la correlación entre esto y esto, o si, por ejemplo, la primera etapa es significativa. En este momento estamos como ignorando eso, pero eso es todo lo que tendrían que hacer. Listo, entonces ahora hay un test que se llama el test de Hosman, que es para probar endogeneidad, para probar si tenemos este problema. Entonces, para utilizar este test, tenemos que utilizar primero el comando de, mm, se me olvidó, de mínimos cuadrados en dos etapas. Necesitamos sacar la primera etapa y utilizamos esto. Entonces, corrámoslo. Y acá nos da este resultado. Entonces nos dice, bueno, este es uno, ¿cierto? Y este es otro. El que estamos interesados es el de abajo. Pero si se dan cuenta, pues nos dan bastante parecidos. La hipótesis nula es que las variables son exógenas. Entonces, con este pi value acá estamos rechazando la hipótesis nula. Las variables son endógenas, ¿cierto? Eh, Aquí lo hice con el primer ejemplo, ¿cierto? Salario, educación, aquí no había incluido ni casado, ni el IQ, ni los tres, los tres instrumentos. Entonces, listo. Ahí está esa parte. Esta parte de acá no recuerdo qué era. Corrámoslo. Bueno, aquí van a ver, aquí utilicé IBREC 2. Creo que es exactamente lo mismo, pero
Sí, creo que es lo mismo. IBREC 2, lo que les decía, nos va a dar los test de una. Entonces nos da los resultados y luego nos da un poco de test. Entonces, ¿dónde están los resultados? Vea, ese es el resultado de la segunda etapa. No sé si nos da la primera etapa también de una. Sí, esa es la primera etapa. Aquí hay un test. Aquí hay otro de subidentificación. Si los instrumentos son débiles, creo que por acá está el que acabamos de hacer. Pero con este lo sacamos, ¿cierto? Con este comando acá, que lo acabamos de instalar. Entonces, si se dan cuenta, eh, aquí está el mismo resultado arriba. Entonces, no, ese es el de Hosman. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Los regresores son endógenos, ¿cierto? Entonces toca seguir probando. Listo. Y ese también es. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es esto. O sea, detrás del test, ¿cómo se hace? Se hace así. Entonces, la intuición es, vamos a hacer la regresión de educación en mi control y mi instrumento. Vamos a sacar los errores predichos, ¿cierto? Los residuos. Y vamos a hacer la regresión de el salario, o sea, la regresión normal, la inicial, ¿cierto? Salario en educación, en experiencia y en los residuos. ¿Y cuál es la intuición? Si los residuos son significativos, tenemos endogeneidad. Si los residuos no son significativos, no tenemos endogeneidad. ¿Cómo lo miramos? Con la prueba T. Entonces, ¿cómo hacemos una prueba T? Que eso creo que me lo preguntaron creo que en el primer, no, en el segundo taller, que cómo se hacía la T, o bueno, cómo sacar la T, pues era con esto. Luego ponen lo de y return list. Y ahí les debe salir cómo sacar la T. Porque algunos lo hicieron a mano, según me comentaron. O sea, como la desviación, ¿cómo era? El beta sobre la desviación, creo que era. Se me olvidó cómo es la otra. Sí, creo que es el beta, sí, el beta sobre la desviación. Eh, entonces, lo corremos y nos da lo que nos dio acá arriba. 6.05, este de acá, es el de Hotman. Y el p-value, 0.0141. 0.0141. Entonces, ahí hay tres formas de sacar ese texto. Pues la primera forma era con el comando de ivregress. La segunda forma era con el comando de ivreg2. Y la tercera, pues a mano. ¿Cierto? Eso es lo que está detrás del test de Hosman. Conclusión, tenemos problemas de endogeneidad. Nuestros regresores son endógenos. Entonces, eso sería esa parte. Ahora, otro test. Ambos test están en el taller, están en orden, entonces ahí todo les servirá para que puedan hacer el taller. Entonces, el test de Sargan. El test de Sargan es para ver si es para modelos sobreidentificados, como dice acá, y es para ver si todos nuestros instrumentos son válidos, o sea, si todos nuestros instrumentos los deberíamos incluir o hay algo que no está funcionando, deberíamos eliminarlos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer todo a mano, pero con sí, con IB 2 no lo da automático, pero pues hagámoslo a mano para que vean cómo se hace. Entonces, qué pena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la regresión, la última que hicimos, que es con con los tres instrumentos. O sea, tenemos un modelo sobreidentificado porque tenemos una sola variable endógena y tres instrumentos. Otra vez repito, estamos suponiendo que estas tres variables de acá son exógenas, ¿cierto? Entonces, que la habilidad no afecta, mira, ni siquiera el IQ, esto no siquiera debería estar acá, pero creo que aquí en adelante lo utilicen todas, entonces dejémosla. Pero estamos suponiendo que está re mal, que la habilidad no está correlacionada con esto, que la habilidad no está correlacionada con que la persona está casada, bueno, de pronto eso sí, y que la habilidad no está relacionada con la experiencia laboral. Eh, Puede que no sea el caso, probablemente no sea el caso, pero estamos suponiéndolo. Solamente la única variable endógena que tenemos es educación y tenemos tres instrumentos para esa variable. Entonces corramos esto, el QI, igual que acá es quiet, esta es como la abreviación, ya lo conocíamos. Entonces ahí lo hacemos, no nos va a dar ningún resultado. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Vamos a sacar los residuos. Así vamos a construir el test de saldo. Sacamos los residuos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la regresión de esos residuos en
todos nuestros controles y en nuestros instrumentos. O sea, en todas las variables, menos la educación, menos la variable endógena. Menos esos dos, no les he corrido. Y ahora, vamos a sacar la cantidad de observaciones. Luego, vamos a sacar el R cuadrado. Entonces, ¿cómo es el R cuadrado? Los explicados sobre sobre los residuales más los explicados. ¿Cierto? Entonces sacamos el R cuadrado. Ah, el de arriba no lo saqué, el N tampoco lo saqué. ¿Y cómo se construye, cómo el estadístico de Sargan? Es igual al de White, si se acuerdan, como lo hicimos en White, que es el N por el R cuadrado. Entonces lo sacamos. Y el p-value, porque nosotros nos van a dar aquí un número, pero nosotros no sabemos los valores críticos de pues del test de Sargan, ¿no? No es como de la T, que está la tabla y tenemos ahí, entonces toca ir a mirar a la tabla los resultados, el valor crítico y ver si, pues, que se dice, si rechazamos o no rechazamos. Eh, no lo sabemos, entonces para sacarlo vamos a utilizar este comando de acá, que es por, por, por matemáticas, que pues eso acá no lo estamos viendo. Viene de una prueba chi cuadrado, de un estadístico chi cuadrado. Ahora, 2 grados de libertad y este es el valor que nos dio. Y esto nos va a dar el chi cuadrado, el chi cuadrado, el p-value, perdón. ¿De dónde vienen los 2 grados de libertad? Esos 2 grados de libertad vienen de la resta, bueno, sí, de la resta de los instrumentos menos los regresores. Eh, entonces, en este caso, tenemos 4 regresores. Uy, algo no está cuadrando, esperen, ya hacemos la prueba. Nos da esto. Y acá lo hacemos para comprobar si nos quedó bien. Y nos debería dar 0.8897. Y por acá está, desde Sargan. Acá está, 0.889. 0.889. Sí, sí nos dio igual. Yo he hecho las cuentas ahorita y sí me daba la resta. Tenemos estos tres. 1, 2, 3, 4. Pero se los quedó pendiente, pero hasta donde tenía anotado era esperen que los anoté ahorita. Instrumentos menos regresores. O sea, hay algo que no me está cuadrando, pero en la otra monitoría se los aclaro. Voy a buscarlo. ¿Qué es? Sí. Pero bueno, esperen, miro qué pasa. No, sí. Pero bueno, ese es el test de Sargan. Ahora, no, ustedes no saben qué es el test de Sargan. O sea, pues bueno, ya se los dije. ¿Cómo se lee? Les tengo pendientes ese 2.34, 2.34. Sí, 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 están igual. Bueno, eh, y veremos ese pequeño error. ¿Y cómo se lee el test de Sargan? ¿Cómo se lee el p-value? ¿O qué es lo que queremos? Para que se lo puedan aprender de memoria y fácil, este test se lee como al revés. Ve cómo leemos los demás p-values. O sea, usualmente siempre queremos que el p-value sea muy chiquito. Siempre queremos rechazar. Eh, en este caso no queremos rechazar. En este caso queremos que el p-value sea muy grande. Porque si rechazamos, estaríamos diciendo que tenemos problemas de endogeneidad. Entonces queremos no rechazar. Problemas de endogeneidad, no, que nuestros instrumentos no son válidos. Alguno no es válido. Entonces queremos no rechazar. Queremos que esto sea muy grande. Les quedó pendiente ese 2 de dónde salió porque lo hice ahorita y sí me cuadró y ahora no me está cuadrando. Entonces la otra monitoría se los muestro. Entonces sí, queremos que esto sea grande, que sea muy grande. Y ya, y ese es el test de Sargan. Solamente, pues obviamente, solamente para modelos sobreidentificados. Y nos estaría diciendo pues que hay errores en nuestros modelos. Hay errores en nuestro modelo. Nos está diciendo que tal vez alguno de estos cositos no es un buen instrumento. Entonces, listo, ahora como resumen y para poder comparar nuestros tres resultados, nos vamos a volver a correr. ¿Qué vamos a correr? Vamos a hacer la regresión por mínimos cuadrados ordinarios. ¿En qué? En educación, experiencia, el IQ y si la persona está casada. Luego vamos a hacer pongo acá ahí también para que no me lo muestre. Luego la regresión con solamente un instrumento, ¿cierto? Con siblings como instrumento, pero el resto es exactamente igual.
regresores, experiencia, IQ, casado y educación. Luego la misma, y bueno, esto de acá, estimates, lo hicimos la monitoría pasada, es para guardarlo. Entonces, al final vamos a hacer una tablita para poder compararlos todos. Lo podrían hacer con Outreg o con... bueno, aquí lo estamos haciendo con Stout. Luego, esta de acá es con dos instrumentos, esta de acá con tres instrumentos. Esto de acá es porque ya había creado esta variable ahí antes, entonces para borrarla. Y lo vamos a sacar a mano. Entonces, primera etapa, segunda etapa, y que nos dé los resultados. Vamos a correr todo esto de acá. Y ya nos corrió. ¿Y por qué no está mostrando de acá? Ya. Entonces, que corrijan esto. No lo... Se tenía... o sea, este estaba guardado como modelo 4, este como modelo 4 también. Entonces volvamos a hacer. No, sí. Modelo 5 no permitido. Qué bueno. Acá estaba así como, lo siento. Y la coma acá. Listo, ahora sí, Jaime, sigue sin mostrar. ¿Qué está ocurriendo? No entiendo. Móvil 5 está bien escrito, sí. Esto lo tengo que revisar. No entiendo qué está ocurriendo y pues creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Eh, sí, que esto no va a ocurrir. Pero bueno, sí. Esto, móvil 5. Tengo que revisar qué es lo que está ocurriendo. O si alguien lo ve, si quiere levantar la mano y ayudarme. Supongo que no. Tal vez sea el regresor endógeno. 844. No sé si estábamos hablando de lo mismo. Mm, qué pena. Ya hago esto y ya volvemos. Tengo curiosidad de qué ocurre. Es que esto está saliendo mal.
Bueno, eso también se los dejo pendiente para no homociáticos, para no alargarnos mucho. Pero esto lo hemos hecho Río. Ah, ¿saben qué puede ser? No entiendo por qué casi está dando el resultado. O sea, casi está dando esto, no. Ve acá. Esto. Algo estoy haciendo mal, pero no logro ver qué es lo que estoy haciendo mal. Pero bueno, en resumen, vean, es un Robón. Ah, creo que ya sé. Pero bueno, creo que sí me tengo. Bueno, lamento este pequeño inconveniente. Eh, no, volviendo, no sé qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, el punto es, ¿esto cuánto nos da? Bueno, el punto de esta última tabla, y ahora sí para no alargarnos. Eh, acá, que no sé por qué está saliendo, porque yo lo hice ahorita y sí me estaba mostrando. Eh, esto nos va a dar el mismo resultado de acá, ¿cierto? Porque en esta hicimos a mano con estos tres de acá, con los tres instrumentos. Eh, entonces, nos va a dar el mismo estimador, el mismo beta. Lo que nos va a dar diferente es la desviación estándar. Entonces, si se dan cuenta, ese es mínimos cuadrados ordinarios, nos dice que es altamente significativo con esta desviación. Eh, este es con un solo instrumento, nos da este resultado y nos dice que es marginalmente significativo con esta desviación, ¿cierto? Por eso es marginalmente significativo, porque esto es muy alto. Con dos instrumentos nos da esto de acá, con esta desviación de acá, y con tres instrumentos nos da esto de acá y esta desviación de acá. Entonces, si se dan cuenta, nos están cambiando los coeficientes. Entonces ahí ya entra como la explicación de, ok, me va a quedar con dos instrumentos o con tres instrumentos. No revisamos, pero pues habría que revisar la primera etapa de esto, ¿cierto? De este. Habría que revisar la primera etapa, entonces, mirando eso, veríamos pues si dejamos los tres, luego pues con el test, desargan, y ya. Entonces aquí tenemos la comparación. Esto ustedes lo tienen que hacer en el taller. En el taller tienen que mostrar este último de acá, ¿no? Este era como solamente para mostrarles cómo se llama, ¿no? Pero no lo tienen que hacer. O sí lo tienen que hacer. Si lo tienen que hacer, entonces tengo que solucionar esto. Eh, lo voy a anotar. Y la próxima clase les digo cuál fue el error, porque sí lo tienen que hacer en el taller, si no estoy mal. Más bien, miremos de una. Igual, en ambos casos, así no lo tengan que hacer, dentro de 8 les digo cuál es el error. Eh, esto cambiar. Pero bueno, ese era el punto. ¿Por qué nos está dando eh, diferente? Pues teníamos el problema de variables omitidas. Sí, en el ejemplo que hicimos al inicio, que era como todo hecho por nosotros nos inventamos el modelo y todo, nos damos cuenta que cuando utilizamos variables omitidas, el estimador es consistente, o sea, nos está dando estimaciones. A medida que aumentamos los datos, se nos va a acercar más al verdadero valor. Eh, entonces, eso es, o sea, podemos confiar que si nuestros instrumentos son buenos, el valor real está rondando por algo así. ¿Esto qué es? Esto es el efecto de la educación sobre el salario. Entonces, un año más de educación es, supongo que estos son dólares, entonces $139 más por hora, si no estoy mal. Ah, no, al mes. Entonces, eso al mes, un año de educación. Eh, pero sí, sería eso. Estos estaban sesgados y bueno, por aquí ronda el valor real, que eso ya es como explicación de ustedes. Y ya, eso sería, no sé si alguien tiene alguna pregunta y me va a poner en este momento a mirar cuál fue el error para poder solucionarles esto, porque que debe ser una bobada, yo creo. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues
me dicen de una. Si no, pues ya pueden ir saliendo. Y nada, ya saben el taller ya lo subí, es para el 12 de octubre, o sea que tienen una y se van, bueno, sí, lo que sobra de aquí para allá, más esto, es una semana, o sea, 2 semanas. Yo cuando lo subí, yo creo que lo subí el fin de semana. Pero sí, solamente les faltaba esto, o sea, solamente les faltaba variables instrumentales, o sea que esta monitoría de acá seguramente será del siguiente taller. Y pues bueno, para los que les quedara la duda, acá les explico cómo se hace mano, porque no logré que me saliese. O no, o sea, no entiendo si... bueno, no voy a enredar más. Lo voy a solucionar y les cuento la otra monitoría. Si no tienen más dudas, pues ya pueden ir saliendo y ya, me dicen si algo. Las notas se las envío este fin de semana del taller 2. Listo, muchas gracias, buenas noches. Es igual. Buenas Dale, noches. gracias. Descansen. Chao, gracias. Chao.